Teotlakili, Mechtlaspaloa, Panintonali, Chignawi, Coatl. Hola hermanitos, muy buenas tardes. El día de hoy los saludo en un día 9 serpiente, regente protector Chalchihuitlicue, la de la falda de jade. El día de hoy les traigo este relato. Se titula Tonalajcoquetl. ¿Qué es Tonalajcoquetl? Aquel que sana el espíritu, la sombra de alguien más cuando se espanta. Esta historia se remonta, este relato se remonta a una comunidad rural. Había una pareja, había una pareja en la cual pues eran recién juntados, vivían aparte, vivían en su propia casa. Se iban a trabajar, pero para irse a trabajar a su parcela tenían que cruzar el río, ¿no? Era en tiempo de secas, pues el río no está tan caudaloso, pero en tiempo de lluvias sí se pone caudaloso ese río, ¿no? Entonces, todos los días se iban a trabajar, y llega el tiempo de lluvias en el mes de julio, que es cuando empieza a llover más fuerte, ¿no? Un día, como cualquier otra pareja, se disgustaron, se pelearon, el señor y su esposa se vino más rápido y él pues trataba de alcanzarla, ya no la esperó. En esos momentos el río estaba caudaloso, estaba creciendo porque estaba lloviendo y estaba creciendo. Y la señora, nublado por su ego, por su enojo, se agarra, dice, nah, pues es que no está tan caudaloso este río. Empieza a caminar. Al momento de ir cruzando, de ir enojada, e ir desconcentrada, se tropieza con una piedra y se cae. Entonces llega su esposo, se mete corriendo al río, se tira también nadando y la saca. Entonces la señora, al momento de que la sacaron al otro extremo del río, estaba temblando, pues sí, se espantó. Entonces, pasó, ¿no? Se fueron. Ya pasaron un mes. eh, la esposa del señor, pues el señor le platicaba, ¿no? Desde ese día que se enojaron. Le decía, es que tengo que irme a trabajar a la ciudad porque pues aquí no veo pues que haya trabajo. Sí hay trabajo en el campo, pero pues necesitamos comprar nuestro ganado y aquí en el campo pues no podemos completar. Entonces ese fue su molestia de la señora, pero al final de cuentas pues la convenció, se fue, el señor se fue a trabajar, se le olvidó eso. Al igual que la señora. En el primer mes solo sentía un poco de insomnio, un poco de irritación. Dice, pues sería normal porque su esposo se fue a trabajar a otro lugar y pues, posiblemente sea eso, ¿no? De que sea el de que lo extraña a su esposo. Pero pasan 2 meses, la señora empieza a tornarse su piel así pálida, sus ojos amarillos, no puede dormir, no tiene apetito. Y entonces, pues le llama a su esposo, ¿sabes qué? Pues me siento enferma. Dice, ¿pero qué tienes? No tengo hambre. Dice, posiblemente de que pues, estamos lejos. No, no, le dices que no me da hambre. No puedo dormir. Quiero dormir, escucho que me llaman, que hablan, que gritan, pero ¿qué realmente es lo que escuchas? No, pues grita la gente, agárrela, agárrela, que no se vaya. "Mm, ¿Y por qué no vas al doctor? Te voy a mandar dinero este fin de semana y pues te vas a hacer unos estudios con el doctor, a ver qué te dice. Pues de acuerdo, se pusieron de acuerdo. ¿No? El fin de semana le depositan el dinero a la señora y se va a la ciudad. Va con el doctor y le hacen estudios y todo. Y le dicen, no, pues es que usted tiene cáncer. ¿Cómo? Sí, tiene cáncer usted. Si no se trata, si no se opera, se va a morir. Híjole, ¿no? Bien. Pues la señora bien triste, ¿no? Llega a su casa
y, y le dice a su suegra, a su mamá, a su papá, a su suegro, ¿saben qué? Pues yo me fui a hacer unos estudios y pues me dice el doctor que tengo cáncer y tengo que sanarme. Tengo que buscar la manera de hacerme un tratamiento. ¿Pero qué tipo de cáncer? Pues me dice que tengo cáncer en la sangre. ¿Cómo? ¿Cáncer en la sangre? Bueno, y no tan solo en la sangre, sino que cáncer, dice, en mi seno. Pues ¿cómo? Sí, dice, pues tan joven, pues ni modo. Entonces ya esta señora le platica a su esposo, ¿sabes qué? Así está la situación. Dice el doctor, dice el doctor que te va a nos va a cobrar 80,000 pesos por la operación. Caramba, pues ni modo, hay que conseguirlo, hay que vender un terrenito, hay que pedir prestado. No sé, le dice el señor, yo voy a dobletear turnos. El chiste que yo tengo que pues que completar eso para que tú también estés bien allá y yo también esté bien, que está sana. Bueno, pues, le dijo al doctor que iba a ir en 2 meses, ¿no? Le dio un tratamiento para hacerle nuevamente los estudios. Ya en esos días llega una persona, pues la señora se fue a vivir con su suegra, ya no se quedó en la casa donde vivía, con su esposo, ya no se quedó ahí donde vivía. Entonces, la señora, su suegra de esta señora, pues vendía comida, ¿no? Llegaron algunas personas y le dice, y había un señor y le dice, oiga, usted está enferma, ¿verdad? Le dice, sí, ¿cómo lo supo? Pues veo su rostro, está pálida y sus ojitos están muy tristes. Le dice, sí, ¿qué tiene? Me dijo el doctor que tengo cáncer. "Mm, ¿está segura usted? Pues el doctor es el que sabe, él es doctor. Le dice, ¿no te acuerdas? Posiblemente tienes insomnio. Y al querer dormir, cierras tus ojitos y te espantas y rememorizas, recuerdas situaciones que en alguna parte te espantaste. Sí, ese es lo que me pasa. Mm, ¿te acuerdas dónde es? No, pues no, señor. Acuérdate bien. A ver, ya me acordé. Ese día que crucé el río, pues el río me arrastró, estaba creciendo. Sí me sacó mi esposo, pero pues sí, sí. Ahora que recuerdo, al momento en que yo me caí en el río, escuchaba que había personas o que gritaban, pero había una persona, una señora grande, que decía, agárrenla, agárrenla, que no se levante. Y en ese momento llegó mi esposo y me sacó, dice la señora. Mm, ¿sabes? Tú no tienes una enfermedad que pueda sanarte el doctor. Lo que tú tienes es espanto. Para eso se tiene que levantarse tu sombra. ¿Cómo levantar la sombra? Sí, como el espíritu, pues, fue atrapado en ese río. Mm, ¿y cuánto tiempo te falta para ir con el doctor? Nuevamente a hacerte los estudios, ¿no? Ah, pues hasta el fin de mes me dio un tratamiento. Oh. Si usted quisiera, pues yo la puedo sanar. Yo sé levantar la sombra. Vaya donde se acuerda usted donde se cayó en el río. Llegando allá, forme una cruz y pida permiso. Le dice ahí al río donde usted se cayó, deme permiso llevar un poquito de esta tierra. Lo levanta, lo toma con la mano derecha y ya aquí en la mano izquierda pone una bolsita de plástico y lo mete y lo amarra y me lo trae. De hecho, le dice, es que yo acabo de llegar, dice, aquí a la comunidad. Yo soy maestro de la primaria y sé un poquito sanar de esto, porque mi papá lo hace y mi mamá lo hace.
Ah, dice, pues qué bueno, entonces lo voy a ir a traer hoy mismo en la tarde con mi suegra. Ya la señora se pone de acuerdo con su suegra, se va. Y al día siguiente le dice, ya tengo la tierra que me pediste. Bueno, entonces búscame ahorita 4 velas. Necesito que me consigas flor, un poquito de mezcal, un poco, ¿verdad? De una comidita, para la ofrenda. Y me consigues agua de manantial. Y dice, bueno, pues adelante. Si no, pues tú dices, buena hora, dice, son las 7. Y, y le dice la señora, y entonces, sí, ya ahorita, es ahorita. Y me buscas 2 huevos de gallina. ¿Eh? Lo empieza a limpiar con el huevo, ya tiene todas las herramientas, ¿no? Lo parte, lo ve en un vaso, o el otro nuevamente lo empieza a limpiar y lo mete en el tlecuil, o sea, en el fogón donde se cocina a base de leña. Lo mete. Al momento de meter ese huevo en el tlecuil, en el fogón, pues explota, ¿no? Y en el vasito se veía muchísimas rayas, se hacía formas. Entonces el señor le dice, sí, sí estás enferma. Es tu sombra, es espanto, no es otra cosa más, no es más que espanto. Sí, si tú me lo permites, yo hago este trabajo. Dice, pero ¿por cuánto tiempo? Necesito yo mínimo, como mínimo, 7 veces. Ahora usted me dice si tiene tiempo. Una vez en la mañana, a mediodía y en la tarde, por 2 días. Y al tercer día solamente en la mañana y con eso completamos las 7 sesiones de sanación. Y dice, pues sí, hágalo, hágalo si usted quiere. Dice, ahorita ya checamos con este huevito de gallina y con el fuego, ahí lo metimos en el tlecuil, en el fuego, pues explotó. Eso es señal de que usted tiene esa energía negativa. Y el último día nos vamos a llevar la ofrendita en el río para darle a la abuelita Chalchihuitlico, la abuelita río. Dice, ¿a poco sí tiene vida? Sí. Ella es la que estaba gritando, la que sueña, dice, agárrenla, agárrenla. ¿Pero por qué? Bueno, no lo sé. Eso sí no te podría decir, ¿no? Le dice, bueno, pero vamos a sanarte, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Empezamos mañana martes, entonces fue martes, miércoles, jueves, ¿no? Y así, le pedía agua de manantial, 4 velitas, ponía una velita por cada rumbo, ¿no? Haciendo como un tipo de cruz, y al centro de la persona y lanzaba el agua. Le dice, cuando yo tome agua con mi boca y le hago, vamos a ver si se ve el arco iris ahí con el reflejo del sol. Si es que no se refleja ahí el arco iris, pues simplemente no tiene su tonal, tenemos que rescatarlo, tenemos que llamarlo, ¿no? Hizo la sanación por estos 7 días, el último día fue a dejar la ofrenda, ¿no? Y faltaban todavía 2 semanas para su cita médica. Y a la semana siguiente, el sanador, ¿no? Él le dice, oiga, doña, ¿y cómo se siente usted? Le dice, no, pues si ya duermo mejor. En sí ya me siento mejor. Antes siempre estaba como con miedo, cualquier ruido me ponía yo a temblar. No podía dormir, quiero cerrar mis ojos para dormirme un rato. Repetía esa escena. Mm, Me siento con mucho más energía de vivir, ¿no? De hecho, le dice, este fin de semana, el domingo, le llamé a mi esposo y ya me dijo que cómo estaba, yo le dije que estoy bien, incluso pues ya tuve una sanación, ¿no? Y dice, bueno, pero falta lo que diga el doctor, no descarte usted lo que el doctor diga también. Sí, sí, de acuerdo. ¿No? Y entonces
Ahí, y la señora ni le dijo nada, que si cuánto le va a pagar. Pues también el otro sanador no dijo nada. Está bien. Ya cumplí con mi misión. Llega el día, se va a la ciudad, se hace sus estudios nuevamente. Y para la sorpresa de la señora y del doctor, le dice, dígame doctor, entonces, ¿cuándo me va a programar para mi operación? Le dice, ¿cuál operación? Si en los estudios dice que usted está bien, está sana. ¿O cómo se siente usted? No, pues yo me siento bien, ya duermo, ¿no? Sí, no, sí, yo ya duermo, yo estoy bien, estoy tranquila. Pues no tiene nada. Entonces, ¿cuánto le debo? Pues solamente lo de los estudios, págame. Dice la señora, no, pues a 80,000 pesos. Pues se gastó como 10 por los estudios y todo lo que se hizo. Y en ese momento, llegando a la comunidad, le dice pues a este señor que la sanó, le dice, oiga, este, discúlpeme, quizá habré sido pues, muy grosera, ¿no? De que, pues ni le pregunté cuánto me iba a cobrar lo de la sanación. Dice, no, pues yo ya la sané, no se preocupe. No, dice, fíjese, me iba a gastar 85,000 pesos y yo no tenía nada. Usted me sanó porque antes de que usted me sanara, pues el doctor ya había dicho que me iban a operar, ¿no? Le dice, no, pues no se preocupe, señora, pues se hizo lo que se podía y pues para eso se aprende. Y bueno, le dice, mire, no rechace el regalo que yo le quiero dar. Le voy a dar a usted 10,000 pesos. Dice, no, ¿cómo crees? Es mucho dinero, 10,000. De 10,000 que le dé a usted a 85,000, ¿no? No. Lléveselo, lléveselo usted. Pues ni modo, ¿no? El de sanador lo recibió y dice, bueno, pues si usted me lo da con buena voluntad, yo lo recibo. Por lo menos para comprar más materiales, copal y todas esas cositas, ¿no? Y entonces, el aprendizaje aquí es de este relato que no nos enfoquemos solamente con la medicina, pues la medicina occidental. También retomemos una opción con la medicina de nuestros ancestros. Porque aunque no creamos y digamos que no existe esto de levantar el tonal, sí nos llega a perjudicar. También es una enfermedad espiritual psicosomática, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Y se puede aprender? Sí, en los pueblos todavía hay gente que lo está trabajando, que está sanando, que sí, muchos ya no lo quieren aprender por lo mismo que se les dice en la escuela que esto es para brujos, que esto es para personas que son ignorantes, dicen, porque no, aquel que no es ignorante se va directamente con el doctor, ¿verdad? Recordemos que nuestros ancestros, antes de que hubiera, pues, doctores, eran los que trabajaban la herbolaria. De ahí eran los boticarios, ¿no? Los tenían la botica que tenían esencias de ahí. Te vas y mira, tengo esto, pues combinan a las medicinitas. Ahí está, tómate esto en té, o esto que ya está preparado, úntate como pomada, ¿no? O como la medicinita que ellos nos recomiendan. Entonces, no descartemos la sabiduría de los abuelos en nuestra sanación. Porque para los abuelos la medicina no tan solo es una inyección, no tan solo es una pastillita, no, es sanar al espíritu, al tonal inagual, es sanar las emociones, es sanar el cuerpo físico, es el sanar el cuerpo energético, ¿sí? Entonces, esa es la sanación que se maneja aún en los pueblos. Amándame chompo y katotlahtolnáhuatl. Quito pansehue y calpa onemia setlacatzintli o setzihuatzintli. San nisin homosetilihque, homonamictihque, o chantito. Caneca oxeca. Oxeca lisan campallejome.
Yehome otoka yasmila, capa yehome yawan patoka, capa tlali, capa contoca yehome. Pano, se atentli, que huacane pano analco. Y cotequi pano ya cuac, cuac tonalco, shue atentli, hueli pano. Ah, cuac ya chupanco, cuac ya kiawi. Mi lawa, ya mi ecateo catica. Cuaco, se tonali, que ni maye que mantica pano pan, se siwatla se tlacal, o mahuaque, papatlacatzintli, que nequia este equipanoti huesca. Cauxequi canecan, pa quien tlaxlawa ilias cauxequi tomi. Cuaco, omo cualanisque, o cualansihuatzintli, wala, y cachtopa, walmotlaluwa ni mano, pa cual walasti tlacatzintli yoli. O ahí como yesco quitenco atentli, cuac yaquiawi. Ella huestica atentli. Yeho sihuatzintli, o quinek panosto tocatzin, como algo alante. Y atlasco atentli, como mismilo hueso que tlaxcalque. Huacoquica que oye casi guatluamic, tzahzi, casi, cama, cama, yawish, casi. Y pampo que tlacatzintli, que taquisiwa yo huehuetzipan atentli, o como te casca, no es que yeho, pe, nesnemi. Oki, okistito caneo, atacuecuetlacatica, cote o momuti. O pano que tonalme, canasemetzli. Si huatzintli, chuele cuchilla. No iki, me lava san yolma manaya, san tlauelmiki, xpalinemia que oxkai yolipa. Cuacón y hueven cebolla, tequipanoto, huesca, oya tequipanoto. Nima, si huatzintli ope kukushiwi, ya, como xcuali tlacua, xueli coche, oye, ho, xcuali tetla, tlaxueli ticoche. Ocuasic tonali, me lava, ope. Ope cachicualo guacoya, caucanewa y tlalpan, quita tu tlacatlapastije. Huaxoco chantia nesa y celti, campa y changuala, campa y mona, ¿no? Po y munta, un po chantico. Y como las tobilisque o atlacatzintli que la xia, sanesa moselti, tu chashia mejor campanota. O tlacampa monantias, no, pa xia, que le campa monanias. O con olla. O ya o quitato y tlacatlapastique, quito canas, le manech palewite, y papaneo, sali cuajualos, cuál ni mocaba, quito. O ya, que le quema, timocucua ticualo. Pa muy eso, que te pieco colisle o melao, que es cualete. Pa ni pa muy el paca, pa un camuchichival, no es que te piese cucolisle. Tlastimo pastiste, miquis. Y cuacu que la que ni que. Amani me se macas paste te que monitía, así. O a mapano se metzle. Y a tiquitas que queman, no te juacete igual lasti, timitzpahtisque, timistetequisque, gente que le hace homes, que cristianos la tole que le hace operación, guacón, conte, o así que ya hay cosas más malas, san tlahuelmiki, guacón quilia, o así que se tlacatzintli, como y mona que namacaya tlacuali, en cuas, o así que yei me tlacama, que le hace. Fenum, tlaueli se technamaquiltis que la tlacuali te mete a pismiki. La quema xmosehuica nicatetic namacani maya tlacualte. Y antes la tlauelis que es la cana yesa. Tamech tlayocolis que la quema. Cuacuin se tlacatzintle o yaquita que la teti mococua. Que le acnon tete jotimocua tlenica. Mixco, hijo, moisco, saísta lectic. Necesiticualo. Mister Lolojoico, que usan chichichiltique, San Cuscustique, o San Timotequipachoa, melao, la quema. Cuactigne que ticochis, Timo Mustistiquisa, hijo, la quema. Tiquilname que cano, Timo Musti, canajotihuejuez, uyaca o mismo musti, no so se yulcatzin o mismo musti. Amo. Oyoteca pa campatlaca tlapastique, la quema. Ni que moniti caspas. Ah. Matlanimitsilis nehua timococua. Ipampachehua pahtli otlacatlapahtike limo tonal. O casi que es motonal neca potihuehues. Xquilnamiqui cuali.
Ya que más, ya mi lado, que único ni el nami. Yo que sepa, Katika, ni wala no al motetlalón, ni último a Joaquín, Juan, no voy a decir, timo cualani, que, o con toca, ni que ni panos atenti, o poni guajuas. O amani, exacti, con no isto lo lojo, ni kaki que joca, ni casi, cama, ya. Que la quema, santimo muti. Tlatik ne que esquema, que ya coca. Xictehtemoj, campo tiueuetz pan atentli kox, tlalili se kehua kolotzin kono, ua campa tlatlahkox tlahtlani, mahuisol campa tikololus inxali, ua tikualikas. Tiktelanas como yekma, ijko tikonkuis ua tikehyeuas como pochma, ua tikontlalis ua se se xikipili compa xkehyeua ixali. Ua tikuaskej inkopatlauilolmeh, xochitl, seki kopali katimitzpojuiskej, yauik xochitl noihki. Chikome okpa timitzpojuiskej, timitztonalajkojuiskej, ua ijkon kachi kuali yeski. Kilia kanah kema, tikita, kema. Isa yehua sao timomohtin nekampa tikihtoua, otiuehuetzipan atentli, san yehua, amo tlaokse tlatlen. Kuakon tequila tlahko, atikehyekoka. Tlakomostla tipeuaskeh, mostla tonali martes, nakema. Tonali martes, miércoles igual jueves, claro. Y ome tonali yexpa, kawelipa, kateotlak, igual katlapuyahtikah, katlapuyahtikah yokalaktonal. Akema. Okipahtihkeh. Kilaka achtopa xikualika ome totoltetl, kuanaka totoltetl nimitzpopuas. Pekipupua ihko kualtlapa pan once atl okontlakalkitztika. Ua okse totoltetl okipupu kema konkalakih ne kampa otlekuili. Autopuntikistotoka kila kema. San yehyekatl tikpia. Moneki timitztonalajkokuiskeh ya yonikitak nimayeh melauak san motonal. Timitztonalajkokuiskeh ua timitzchipauaskeh te timitzpopuaskeh, nakema. Pekipahtia, ikatl kokonkua, kalpichia. Kinotza yehyekatl, kinotza yehyeka chichiltik, yehyeka xoxohki, yehyeka istak, yehyeka kaputztik, yehyeka alachtik, nochi yehua kinotza. Oahsik tonali, kilia, como yehua iwan otlapahti temachtiani, tlamachtihketl, temachtito kawakokoneh, yowala. Ua isiuatzintli, niman okse semana ya kanah tonali lunes, ya kitlahtoltihkeh, como yompa yotlakuatoh, kehua tikinamacah tlakuali. Kilia ken timokaua tehua siuatzintli, ya kuali timokaua kah kenihki. Kilia neh amantzin ya kuali ninemi. Inkuak otinechonpahtih ipan in tonali jueves, niualkoch, nikoch tlamela. Xok nimomohtia, xok nimotekipachoa, amo ya kuali ninemi. Melauak tlakema. Cachi kuali tehela yepanpa san titehteuitzihtinemia, kilia san keh oxkuali kapaktli kilia neh nikihtowa yepanpa niktemonaueuentzi calle. Se ikokolistli, kilia kema. Ya oahsik itlamiyametztli, itlamiyametztli okihtowa mah nias campa tlakatlapahtikeh, sepoya. Okichiuilihkeh ihko, kimahmahuisolitahkeh, ken tlenon tlakokolistli kipia. Kilia tlakatlapahtikeh te, ken tikita. Kema no tinechpahtis ika tinechtekis teka kenihki. Kilia amo, kuali tinemi. Tichichikajtzin kilia, kilia kuakon. Kateh tlenon timitzchiuilis kaua yeh kuali tinemi. Taualpak siuatzintli, kemah kuakon okihtowa. Oahsik pa ikalpa, ya kilia ontemachtisketl, kilia. Yoninechpahti, kilia yeh melauak. Yokihtowa manitlakatlapahtiketl, xok nechtehtekis, ya kuali ninemi. Amah keski te nimitzuikilia xnechtlapojpoli, yeh xonimitzilih keski tiktlani kanah tehua, no.
Claro, yo tipo, te esa cote, ya. Xpati yo tengo popolo que la ni con copatlawi lolcin, sepacopali, xochitl, kakilia yo ni tlahtlato wano wewensi, timitzmakaskeh intominsi, kilia mahtlakli, mil, tikuiskilia. Kakilia yehue itomisa, ixko, kaka, xkuika kilia, yetinechpahti. Kachimiek tomin nikpoloskia neka panestetekiskia uax nipahtis. Kuakonte ila tlaya, titechmaka, kachikuali tetlasojkamachililia. Waikon, oikaiua uatlahtoli techmachtia kijtoua, matikitaka keno kachi kuali tinemiskeh, kema tiaskeh neka pa tlakatlapahtiketl, noihki tiaskeh kanikampa inpahtli tlen kipiah tokoluan. Ipampa tokoluan tlen mach pahtli no kimati, uan kachi ixpatiyo, kan nepatiyo, kampa otlakatlapahtiketl, uan momachtiah. ¿Qué más? Ikoyeski. Bueno, hermanitos, pues este es el relato, justamente el relato de cómo sanar, levantar la sombra. En los pueblos todavía creemos en levantar la sombra. Si te espantas, se dice que las energías de ella atrapan tu sombra, tu energía, tu espíritu, o lo que algunos le llaman su alma, y tiene que haber un intercesor para que lo libere y pueda vivir bien. Y aquí esto, pues uno de los síntomas es que le da mucho sueño a la persona, no puede dormir, se siente muy fatigada, ¿no? Hay que seguir retomando estas medicinas alternativas, le llaman algunos. Yo le llamo más la medicina de nuestros ancestros. Que sí funciona, funciona. Y este relato es de un hecho real. Timoitasque oxe tonali, campatic mahuizoske, campatic aquisque oxe huehuetlatoli.